Días, Yesenia, Hola, ¿cómo querido estás? Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Mucha, Eh, mucha, mucha información en la mañana de hoy. Y bueno, vamos a ir comentando un poco, Yesenia, acerca de, sobre todo, estas nuevas medidas que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Voy a quitar un ratico los comentarios para Perfecto. comenzar a hablar con ella y luego le doy cabida a sus preguntas y consultas que tienen sobre este tema que sé que preocupa a muchos. Sí, Y ese es el principio. El presidente Trump toma una serie de medidas, entre ellas está entre ellas está digamos, eliminar de todas la aplicación CBP One, eliminar el parol humanitario, que muchos están preocupados por ello. ¿Qué pueden hacer estas personas que estaban esperando el parol y que estaban esperando sobre todo esa aprobación de la aplicación CBP One que se mantienen quizás en la frontera? bueno, en efecto están completamente canceladas. Si te vas a la página web y al app, no está funcionando nada de eso. Si te vas al paro humanitario y haces clic en el documento donde habla del parol para Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela, no funciona, o sea, ya no está completamente disponible. Las personas, la verdad es que lo que pueden hacer es mirar cuáles son las alternativas en el caso de que no estén todavía en el país. Ya con el parol, por ejemplo, aprobado, permiso de viaje, y ya están aquí, mirar cuáles son las alternativas que pueden tener si quieren entrar al país de manera legal. Porque no veo por ninguna parte ninguna promesa, ninguna mención. Incluso ayer me hacían una entrevista y me decían de que el parol humanitario, había un comentario como que iba a ir a los parámetros de escrutinios originales. El parol humanitario no tiene escrutinios originales. El parol humanitario se creó y empezó a estar en vigencia. No hay nada anterior, es decir, no hay a dónde ir al original. No sé realmente de dónde salió esa información. Al igual que el CBP One quedó completamente cancelado y lo que se está utilizando ahorita ya se está utilizando es el MPP, que es espera fuera del país tu proceso de asilo para ver si puedes entrar posteriormente a Estados Unidos. Entonces, la verdad es que igual hay mucha incertidumbre sobre qué pasa si estoy esperando la aprobación del permiso de trabajo, perdón, del permiso de viaje porque ya tenía el parol aprobado. Realmente dudo altamente de que vaya a llegar esa aprobación del permiso de viaje para entrar, porque si el programa está cancelado, ¿cómo va a llegar un permiso de viaje? Es como una cosa va muy alineada con la otra. Y si ya la matriz quedó cancelada, no creo que vaya a llegar el permiso de viaje. Es decir, doctora, que en estos momentos el parol humanitario no tiene vida, pues ya se acabó el parol humanitario. Tristemente, O sea, no tiene ninguna opción. sí, yo no he escuchado nada del presidente Donald Trump diciendo de que va a hacer una reforma, de que va a haber otra opción de paro humanitario. Eso no existe ni entre líneas, lo he leído. O sea, realmente eh, seguir pensando en la esperanza del paro humanitario me parece pensar en algo que no creo que vaya a ocurrir. O Yo no puedo sea, decir que no va a que la ocurrir. recomendación para todas aquellas personas que estaban esperando alguna aprobación, bien sea del mismo parol o del permiso de viaje, es que se olviden de ello. Sí, definitivamente buscar otras alternativas para incluso a partir, creo que es del 25 o 27 de enero, entra en vigencia el tema de los refugios. Ya no van a aceptar más refugiados, eh, pero ese está en pausa. Eso dijeron que estaba en pausa, lo que significa de que no es que está borrado del todo, cancelado del todo, sino van a hacer una pausa. Es probable de que hayan ciertos cambios. Pero cuando hablan de cancelación, donde incluso, por ejemplo, CBP One, hemos visto unas imágenes en la frontera de personas muy afectadas porque tenían la cita ese día y les llegaron los correos electrónicos donde la cita fue cancelada y ni siquiera eso tuvieron. Entonces, estamos hablando de unas medidas drásticas y efectivas de manera inmediata. ¿Qué pasa con aquellos que ya tenían el parol humanitario aprobado y que se encuentran dentro de Estados Unidos? Que entraron, que Ese lograron parol entrar sigue con el estando en parol. vigencia. Acuérdate que el término parol es ese permiso que te dan al entrar y lo tienen por 2 años. Ese permiso sigue en vigencia realmente hasta que se expire, por naturaleza se va a expirar, pero ya sabemos también que no hay extensión. Y eso ya sí se sabía anteriormente de que el parol no se iba a extender, pero lo que no sabía era que lo iban a cancelar el mismo día de la toma de posesión. Eso yo creo que
creo que era poco previsible. O sea, yo dije, Sí. bueno, seguramente no lo extienden y ya, pero no pensé nunca que lo iban a cancelar el mismo día. Con respecto al otro tema que preocupa a muchos de nuestros amigos que se conecten con nosotros, el TPS. ¿El TPS seguirá vigente, doctora? Por ahora sigue vigente el TPS. Las personas que tienen que aplicar a la extensión, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, apliquen, apliquen a la extensión del TPS. Recuérdense que las leyes no son retroactivas aquí en el país. Las leyes no son retroactivas, es decir, no puede afectar al que ya tenía el derecho otorgado. Entonces, los que deben de aplicar, no lo dejen para septiembre, no lo dejen para más adelante, porque las leyes son vivas, se mueven a cada rato y vamos a poner el ejemplo de que el presidente hace algo y le pone una pausa al TPS. Bueno, tal vez esa pausa, sabes, te puede afectar en renovaciones, en permisos de trabajo, en cualquier cantidad de cosas. Como dice el dicho este muy popular, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Aplícate en tu número de recibo, ten tus cosas en la mano y ya lo que vaya pasando lo vamos intentando resolver a medida que vaya surgiendo. Okay. Bueno, digamos que esto es, digamos, lo más trascendental. También el tema de la ciudadanía americana para los niños que nacen en Estados Unidos. También el Ese presidente tema, había firmado, sí, es un tema muy controversial, además muy, muy controversial, que ya es ya incluso sujeto de tiene una demandas, demanda tengo al entendido, ¿no? gobierno. Sí, ya hay una demanda porque primero la Constitución, ¿ok? Establece cómo, o sea, cuál es el proceso para enmendarla. Y en la Constitución en ninguna parte establece que el proceso sea por agarrar una hoja, firmarla y decir que cambié la ley. Entonces, no esto no significa, Sergio, que esto no pueda ser cambiado en un futuro, Claro, ¿sí? Pero si se pasa por los términos y por el proceso riguroso que exige la Constitución, justamente la Constitución exige un proceso complejo que exige los 2/3 del Congreso y las dos casas, la Casa de Representantes y el Senado, para poder primero proponer y luego ratificar un cambio constitucional. Y justamente lo hacen así para evitar cambios caprichosos de gobiernos, de administraciones o lo que sea, cambios que sean deliberados, porque se supone que la Constitución es para el pueblo y la tiene que decidir el pueblo, no la puede decidir un ser humano. Entonces, bueno, eso sí está un poquito más gris. ok. Creo que el tema esta de la demanda probablemente lo ponga en pausa hasta que se defina qué es lo que va a ocurrir con eso. De esa no me preocupa tanto, la verdad, pero lo que sí es CBP One, todo este tema de movilidad segura, MPP, paro humanitario, eso sí es un hecho. Te consultan los que tienen el permiso de viaje aprobado. ¿Lo van a dejar entrar? Pueden intentarlo, O sea, es factible pueden que no lo dejen intentarlo. entrar. Es factible Recuerden, que no lo dejen entrar. sí, recuerden que siempre hay discrecionalidad. El gobierno tiene toda la discrecionalidad del mundo e incluso, por ejemplo, ayer, no sé si ya hay personas informadas, pero ya ayer salió un comunicado del tema de las deportaciones, ¿ok? Para personas que entraron de manera ilegal en el país. Estos son los parámetros. Haber entrado ilegal en el país, no tener un estatus legal, tener récord criminal y tener menos de 2 años en el país. El consejo, a nivel de todas las firmas de abogados que he visto, las organizaciones de derechos civiles, etcétera, etcétera, es si esas son tus condiciones, no te arriesgues, no manejes, número uno, porque fácilmente te puede parar la policía, no manejes, menos que menos tomes y manejes. Si tienes algún tipo de documento o algún proceso pendiente, ten la documentación a mano. No digo que tengas la documentación original, pero por lo menos una copia en la cartera, apréndete, sabes, información sobre tu caso, qué tipo de petición tienes, porque además el presidente Trump está buscando que todas las organizaciones de gobierno, ¿ok? Incluyendo la policía, tengan facultades de policía migratoria. Entonces, si eso ocurre, cualquier empleado federal va a poder hacer un escrutinio de cuál es tu estatus migratorio. Preguntan mucho sobre posibles redadas. Al parecer no se han iniciado como tal las redadas, pero sí ha habido deportaciones o por lo menos detenciones de personas que están en condición ilegal. Quería conocer tu punto de vista más que lo que puede pasar con respecto a eso, ¿no? Tengo entendido que ayer ocurrieron alrededor de 300 deportaciones. Pero también tengo entendido que esas deportaciones ocurrieron para personas que
estaban dentro de este perfil, ilegales con delitos criminales. ¿Ok? Eso, el presidente Trump siempre ha estado encima de eso y me parece que es una cosa que tiene todo el sentido del mundo, porque es sentido común. Yo no quiero en mi casa a nadie que, además de los que ya tenemos en la casa, venga Claro, gente a claro. perturbarnos y a poner peor la situación, ¿no? En relación a las redadas, sí creo que puedan empezar redadas en cualquier momento. Creo que los focos más importantes de las redadas puede ser, por ejemplo, los restaurantes, donde hay muchas personas a veces trabajando que no tienen documentación, las construcciones, los lugares de sembradíos, por ejemplo, en California, etcétera. Hay zonas donde hay muchas personas que pasan la frontera y están trabajando sin documentación. Eso creo que van a ser los focos principales. ¿Por qué pienso que hay focos principales? Porque el país logísticamente no tiene la cantidad de personas para salir y hacer redadas y buscar por debajo de las piedras a quien sea que no tenga documentación y tenga un proceso criminal abierto o ya cerrado, pero lo tenga allí en récord. Realmente no hay, son muchísimas las personas, este país es bien grande y hay muchísimas personas con falta de documentación. Entonces creo que más allá que asustarse, es educarse un poco, ¿no? Es estar informado de si tengo un proceso migratorio, qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, qué información tengo que tener conmigo. Igual he estado leyendo, yo no soy especialista en procesos de corte y remoción, ni ICE, ni nada de esto, pero he estado leyendo de que cuando por ejemplo, el ICE le toca la puerta a alguien, tiene que tener una orden de allanamiento para poder entrar a tu casa, ¿ok? De resto no estás obligado a abrirle la puerta. Entonces eso es algo importante que las personas deben de conocer, no se tienes que asustar y si no tienes nada que temer y en tu casa no hay nadie que tenga falta de estatus, pues tú le abres y con mucho gusto le explicas cuál es la situación de los que están allí. Quienes tenemos asilo, tenemos y permiso de trabajo y seguro, o sea, el Social Security, ¿qué va a pasar con nosotros? Mira, esos son procesos que yo pienso que van a continuar. Claro, Lo que sí pienso es que los asilos políticos, sobre todo los que están a nivel de corte, pueden verse afectados porque en la administración pasada del presidente Trump veíamos que cada viernes había un mandato diferente, de tratamiento diferente de los asilos políticos, instructivos distintos por el Departamento de Seguridad Nacional, aplicables sobre todos los casos de corte. Entonces, eso es lo que yo creo que se puede afectar y definitivamente no ir a la corte solo, ¿ok? Si entraste por frontera, sobre todo, no te pongas creativo a ir a la corte solo, a presentarte. Hay organizaciones sin fines de lucro que tienen abogados a la disposición por muy bajo costo o incluso a veces sin costo alguno, que te pueden acompañar, que te pueden asesorar cómo ir, qué es lo que tienes que hacer. Te dan ese acompañamiento porque créeme que si antes era riesgoso ir a una corte solo y donde no estabas claro de tu proceso, ahora ahora más. mucho más, claro. Claro. Estoy en Ciudad de México. ¿Dónde tendría que dirigirme para hacer la solicitud del MPP? Mira, eso realmente yo no tengo información de cómo se está manejando ahorita el MPP, porque como eso lo acaban de volver a poner, ¿ok? Y quitaron el Tiene 2 días, CBP tres One. días. Sí, apenas tiene 3 días. Tienes que esperar básicamente el instructivo, pero probablemente si vas a la página del gobierno, ahí vas a encontrar tales números de telefónicos, correos electrónicos donde te puedas comunicar o lo que sea y te aclaren esa pregunta. Quienes tienen parol aprobado están aquí en Estados Unidos y quizás se les está por vencer los 2 años. Preguntan, ¿qué opciones tengo para permanecer aquí de manera legal? Bueno, una de las primeras opciones que tienen las personas que tienen el parol humanitario es que si tienes un caso de asilo sólido, definitivamente puedes intentar hacer un asilo político. Número uno, o sea, tienes que contactarte. Yo creo que se acabó un poco la era de mi amigo hizo un asilo y la historia más o menos se puede parecer a la mía porque yo viví sucesos similares. Recuérdate que no es lo que viviste, sino cómo vas a contar esa historia para que el oficial de inmigración entienda exactamente lo que te pasó y puedas ganar tu proceso de asilo. Eso es número uno. Entonces, lo primero que tienes que tal vez ver es eso, incluso con la adición del Tren de Aragua como un grupo terrorista, puede ser interesante para los asilos políticos
son de venezolanos, porque definitivamente el estar en la lista de terroristas y ser venezolano y tal vez haber sufrido algún tipo de persecución o algún tipo de daño por esta organización podría ser un elemento importante para el asilo político. Lo tienes que conversar definitivamente con con tu abogado de asilos. Bueno, vuelven a preguntar, ¿permisos de viaje con TPS es mejor esperar para viajar? Bueno, por ahora no se ha dicho nada de los permisos de viaje. El que tiene el permiso de viaje y tiene su viaje programado, por ahora no hay nada que diga que no puedes viajar, que no te van a dejar entrar. La verdad es que de eso no he escuchado absolutamente nada. Y recordemos que, en resumen, lo que se está afectando ahorita es CBP-1, el parol humanitario, entrada fronteriza. La entrada fronteriza está sumamente controlada ahorita. Hay incluso drones en la frontera que están monitoreando todo lo que está ocurriendo allí. Las personas, por ejemplo, que tienen una audiencia en corte, no vayan a la corte solos, vayan siempre acompañados de un representante legal, tengan su documentación a mano. No es pánico, sencillamente es prevención. Es así de sencillo. Pero, para tanta gente que pregunta sobre las visas de trabajo, anoche incluso yo subí un video muy corto del presidente Trump hablando de su alto interés siempre en profesionales o personas que tengan oficios calificados y puedan entrar al país a, bueno, a trabajar y a aportar. Y él siempre ha estado interesado, nunca ha dicho nada de las visas ni de interés nacional ni del H1B. Se ha puesto de moda la visa H1B porque él lo ha mencionado en algunas ocasiones. California y las compañías tech están llenas de profesionales de diferentes países especializados en tecnología y, como siempre he dicho, no hay ningún presidente que no le interese tener profesionales, tener gente que venga a agregar y aportarle al país. Quienes tienen TPS con vencimiento en septiembre de este año deben hacer la reinscripción. Bueno, yo creo que cien por ya ciento comentaste. Sí, sí, claro, sí. cien por ¿Cuándo ciento debería hacerse esa reinscripción? Ya. Ya eso, la reinscripción empezó el 17 de enero, ya la pueden hacer perfectamente. Este, Así que para luego es tarde, como dicen por allí. Y quienes no tenemos para armar un asilo, ¿qué podemos hacer? Bueno, si ya estás trabajando, por ejemplo, puedes revisar la probabilidad de que el empleador te diga de que puedes hacer, por ejemplo, una certificación laboral, te quiera dar el sponsorship para la certificación. Si la persona es profesional o tiene una habilidad desarrollada y tiene bastantes años de experiencia, mínimo 10 años de experiencia, en el caso de que no tengas una carrera larga, puedes revisar los visados de interés nacional, que incluso la semana pasada se pronunció el mismo Departamento de Inmigración y aclaró mucho más el tema de las visas de interés nacional. Lo que significa es que continúan perfectamente procesándolas. Si las personas tienen reconocimientos en su área, son investigadores, pueden mirar también la EB1. Entiendo que este no es el perfil para todas las personas, pero a veces hay personas que tocan la puerta del empleador y les hacen una EB3, por Claro. ejemplo, que es para personas que saben un oficio y lo saben hacer bien. El empleador quiere retener a su empleado, pues puede perfectamente esa ser una opción. Te comentan, las personas con asilo aprobado de más de 4 años podemos estar tranquilos, ¿verdad? Me toca aplicar a ciudadanía en diciembre. Claro, esa persona ya es residente permanente. Claro, El ya es que es residente residente. permanente, lo único que tienes que procurar es no tener delitos criminales, porque eso sí no es nuevo. Eso ya la ley lo contempló desde hace más o menos 6 o 7 años. Ya está agregado que si tienes unos felonies y eres residente, puedes poner definitivamente en riesgo tu residencia. Sí. ¿Es posible una visa de talento extraordinario para un menor de edad destacado en deporte y que ha crecido en Estados Unidos? Siempre y cuando tenga el reconocimiento nacional o internacional o los reconocimientos, puede perfectamente aplicar la edad. O sea, la ley no dice nada sobre la edad, ni porque tenga mucha edad ni porque tenga poca. Ellos buscan son los requisitos. Exactamente. ¿Me podría indicar qué pasará con aquellos que tienen ya un año en el país, que entraron de manera ilegal por la frontera, pero han pedido asilo? Sin embargo, estas personas tienen peligro de deportación. Bueno, ahí hay varias Sí, cosas porque tienes el check a favor en algunas y tienes el check no a favor en otras. O sea, al entrar por la frontera, recuerde que estamos literalmente desde el inicio rompiendo lo que pide el país para entrar, que es tener un visado o una autorización para entrar. Pero como ya tienes un asilo
¿ok? Tienes que mirar con tu abogado de inmigración cómo está ese asilo, cuál es la próxima audiencia, asegurarte de los cambios de dirección. Son súper importantes. Hay personas que no se enteran de que lo citaron y lo citan, te juzgan en ausencia y te ponen una orden de deportación y tú ni sabes de que te pusieron una orden de deportación. Incluso la página de la corte, si colocas allí, escribes tu número de alien o número de extranjero, que es A, y creo que tiene 9 dígitos, 13 dígitos, no recuerdo ahora, te va a salir cuál es el estatus exactamente de tu caso, cuándo es tu próxima audiencia. Revisen eso. Y yo entiendo que cuando uno tiene un abogado, uno asume que el abogado lo va a estar Claro, monitoreando. Pero yo siempre he dicho que 4 ojos es más que dos, sí. definitivamente. Y uno es el más interesado siempre en su caso. No es que el abogado no lo sea, pero el abogado también a veces tiene agendado, por ejemplo, cada 15 días revisar algo y tal vez lo revisó y a los 3 días ocurre algo y no necesariamente es informado de manera inmediata, sino por una carta. Pues tú sé proactivo en tu caso, revisa tu caso en línea. ¿Qué sabe usted de la residencia permanente que Trump ha anunciado para quienes se gradúen en la universidad? Eso fue una promesa de campaña Ok, pero no política. es una, exacto. Eso no es una ley, no es una regulación, no ha dicho nada, no sacó ningún tipo de, no emitió ningún tipo de eh, acción ejecutiva sobre el tema. Tal vez lo va a plantear en el futuro, pero de eso no se ha hablado nada. Recuerden siempre que con lo que contamos es con lo que ya está aprobado, con lo que está ocurriendo. ¿Cómo? Promesas de campaña política hay que esperar. Exactamente. ¿Cómo puedo obtener copia de mi caso de asilo? Bueno, tienes que hablar con el abogado que te hizo el asilo y que te dé una copia. Ok, ¿Sí? Es lo más apropiado. sí, 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 sí. Las personas que tienen, perdón, esta persona dice, acabo de aplicar para TPS, ya que llegué por parol y está a punto de vencer mi caso. ¿Cuándo es recomendable solicitar el permiso de trabajo bajo TPS? Para ayer. Para ayer. Para ayer. Para ayer Solicítalo lo para que no te llamaron. vayas a quedar sin permiso, porque como no tienes un permiso anterior por TPS, para que sigas bajo la misma categoría, pide tu permiso de trabajo. Mi esposa solicitó el TPS en enero del año pasado, o sea, que hace un año, Hace y un aún año. no se lo aprueban. Qué puede hacer? Por ahora, tal vez puede darle una llamada al 1-800 de inmigración, revisar qué está pasando, si hay alguna, sabes, tal vez está medio parado por allí, medio engavetado, pero más allá de eso no puedes hacer nada, más nada que sencillamente esperar. A las personas que no tienen ningún tipo de identificación, ¿ok? Porque no manejan, por ejemplo, y tal vez no están trabajando, entonces tampoco sacaron nunca un permiso de trabajo, hagan la gestión. Saca el permiso de trabajo para que tengas el carnecito. Acuérdate que al tener el permiso de trabajo vigente, eso es un indicador para inmigración, para la policía y para quien sea, de que tú tienes un proceso que te está permitiendo estar aquí y además trabajar en el país. Entonces, hagan el proceso del permiso de trabajo, ténganlo por ahí en su carterita. Si cualquier cosa pasa, usted tiene un documento a mano del gobierno de Estados Unidos. Mi asilo fue aprobado en diciembre, tengo que esperar un año para la residencia, pero No, igual tengo que aplicar al no. TPS. Ya esa ley del año para la residencia del asilo quedó derogada hace un par de tiempo atrás, creo que como 2, 3 años atrás, esa ley se eliminó. Ya las personas que aplican a un asilo político y el asilo político es aprobado pueden de inmediato aplicar. Sin embargo, quiero hacer aquí Deben una aplicar a excepción la a la residencia, disculpe, residencia. doctora. Ok. Sí, a la residencia. Sin embargo, voy a hacer aquí un paréntesis. Y pasa mucho con clientes de la firma. Yo tengo clientes de la firma que tienen, por ejemplo, una EB2 pendiente por decisión, fueron a la entrevista de asilo y le aprobaron el asilo. Yo les siempre, mi consejo es no apliques todavía la residencia, Ok. espera la decisión de la EB2, Ok. porque la EB2 te va a dar la opción de aplicar una residencia permanente sin la restricción de viajar a tu país de origen. Es decir, es una residencia sin restricciones. La del asilo tiene la restricción. Entonces, si tú vas rápido y aplicas a la residencia bajo ese asilo aprobado, te la van a otorgar por allí y así te aprueben la EB2 no vamos a poder hacer nada porque ya tienes una residencia emitida. Eso sería lo único. Pero más allá de eso, el que tiene solamente el asilo, para luego es tarde, no tienes que esperar un año. Por cierto, aquí te preguntan que si se aplica a la R2 ahora, ¿es probable que se apruebe antes del vencimiento del TPS?
No lo sé, todo depende de lo que se demore inmigración para aprobar tu EB2. Eso sí no lo puedo determinar. Pero Ujú. las personas que no tienen la residencia en la mano, por ejemplo, esta persona que habla del asilo político que lo tiene aprobado, aplica el TPS. La aplicación del TPS es sumamente baja, bajo el costo. No es una aplicación costosa, no es difícil. Hay personas que incluso ellos mismos la hacen y les va bien. Hay quienes buscan asesoría para hacerla, pero háganla. El que no tenga la residencia permanente en la mano debería de tener su aplicación de TPS. Hay una página, vuelven a preguntar, pero te la vuelvo a hacer porque, bueno, hay una página donde yo pueda revisar mi caso en particular, más allá de hablar con mi abogado. Si el caso está en corte, es la página de la corte. Te metes, haces Google y te va a aparecer allí y le haces clic para ver tu caso, pones tu número de alguien y te aparece. Si es con USCIS, es la página de USCIS, vas a la página de USCIS, Case Online Status, le haces clic allí, pero ahí sí te pide el número de caso. Acuérdate que en la corte tu número de caso es tu número de alguien. Con inmigración, tu número de caso es un número de caso distinto a tu número de extranjero. Mira, voy a ir cerrando, pero casi que cierro con la misma pregunta que comencé, porque es que la vuelven a hacer, pero te la voy a hacer de nuevo. Y es que se venció, dice la persona aquí, que se le tenía ya su cita del CBP One y fue cancelada. ¿No tiene opción? Te pregunta la persona. No tiene opción, tiene que intentar hacer un visado, Otro otro proceso. tipo de visado, intentarlo. Lo que pasa es que ya cuando estás en récord de que pediste CBP One o parol humanitario que te den una visa, por lo menos de turista, no es tan fácil. Pero yo le digo a las personas, por ejemplo, si tú tienes un familiar en Estados Unidos que puede pedirte, bien sea hermanos, y eso lo he dicho mil veces, padres, hijos, hagan la petición. Hagan la petición porque eso te puede llevar a la entrada al país, tal vez en un año y medio, en 2 años, no te quedas esperando a ver qué pasa con el CBP One. Yo creo, especulando, porque no tengo aquí el teléfono del presidente Trump para preguntarle, ok, que Sí, CBP One y parol humanitario ya no van a revivir. claro. En este caso, pregunta la persona mexicana que es ciudadana, está pidiendo a su padre que está en México y ya el proceso se inició. ¿Este proceso pudiera haberse afectado? No, que Por ahora no, no. definitivamente por ahora no. Todas esas peticiones siguen su curso igual. Sí. Trump puede revocar la renovación del TPS. Bueno, la extensión ya está aprobada por la administración anterior. Este, lo que he leído sobre qué es lo que él está pensando sobre el TPS es lo que hemos venido hablando. Hay países que tienen el TPS por muchos años, han estado usándolo y ya no están usando esa temporalidad del TPS. Recordemos que el TPS es un estatus de protección temporal, pero si yo tengo un país que hace 30 años tiene el TPS ya asignado y el país ya cambió su situación de base, probablemente a esos países sí va a haber algún cambio con el TPS, tal vez no le aprueban más extensiones o podría haber una revocación, no lo sé, pero no creo, por ejemplo, que sea el caso de Venezuela. En Venezuela aún desafortunadamente tenemos una situación importante política, humana, económica, etcétera. Entonces no creo que él esté pensando en Venezuela cuando hace ese tipo de afirmaciones. ¿Cuánto demora pedir a un padre o una madre luego de aplicar con la I-130? Más o menos como 8 meses, 8 o 9 meses. Eso es lo que se demora, porque asumo, la persona obviamente es una ciudadana americana, porque si no, no podría pedirlos. Y recuerden que si tu papá o tu mamá están en Estados Unidos, como son familiares inmediatos, puedes hacer la I-130 a la vez de hacerles el proceso de residencia. Ok. Lo haces concurrente y aplicas ambas cosas a la vez, es decir, vas avanzando de una vez la residencia. Si no es el caso, no los tienes aquí, tienes que, obviamente, entiendo, hacer el proceso de I-130, esperar y hacerles un proceso consular para que entren con la residencia. ¿Con mi licencia de conducir puedo demostrar que estoy legal aquí en el país? Depende porque recordemos que hay estados que no te exigen un estatus migratorio para darte licencia. Entonces no es necesariamente una garantía. Si tú vives en un estado que sí te exige un estatus migratorio, así sea pendiente,
puede ser una identificación válida de los efectos de inmigración. Pero si no es uno de esos estados, eso no es suficiente. Así es. Doctora, gracias, como siempre. Yesenia, me imagino que has estado Gracias. bombardeada estos últimos días Oh, de sí, tantas preguntas, ¿no? sí, sí. He estado en un montón de entrevistas y cosas porque sí, ha estado como interesante el tema. Y bueno, nada, Señorita, aquí seguimos tratando de ayudar a la gente en lo que se puede. así es. Bueno, ya no saben, cualquier duda, por favor, consulten con la doctora. Ella siempre Gracias, además está conectada, así que pendientes. Gracias, gracias. Yesenia. Feliz día.